Dios les bendiga a cada uno de los que tendrán acceso a esta transmisión. Quiero agradecerles por la sintonía, decirles que ya estamos en el domingo 24 de enero del año 2021. Es una bendición poder darnos cuenta que el tiempo va pasando, pero que de alguna manera Dios nos está dando la oportunidad de capacitarnos, de enseñarnos a vivir a través de las Escrituras. Podemos darnos cuenta que hay infinidad de enseñanzas que nos ayudan a nosotros como pueblo de Dios a ser mejor. Yo quiero acercarme en esta preciosa hora al trono de la gracia, juntamente con ustedes que ya están pendientes del programa, para poder de esta manera pues pedirle a Dios que nos dé el mensaje conforme a la necesidad que tenemos. Yo soy el primero que he sido bendecido con esta palabra y debido a eso quiero compartir en esta hora, porque es una bendición de lo que se trata el mensaje de este día. Oramos entonces. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta preciosa hora por la oportunidad que me das, juntamente con los oyentes, de acercarme a tu presencia para poder de esta manera alimentarnos con tu palabra. Estoy seguro que el mensaje trae bendición para cada uno de nosotros, los que tenemos dispuesto nuestro corazón para atesorar la palabra. Te pido, buen Dios, que despejes toda incredulidad de nuestra mente y que nos des ese privilegio de darle oportunidad a tu palabra, que nos ayude a ser mejores hijos, que podamos vivir reconociendo estas grandes enseñanzas que están aquí escritas para de esa manera obrar conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por este precioso día que me das de poder compartir con los oyentes, de poder alimentarme juntamente con ellos del mensaje de tu palabra. Te pido, buen Dios, que me des la gracia para compartir y que todos quedemos edificados por medio de ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estando esta madrugada meditando en la palabra, Dios ponía en mi corazón el hablar hoy acerca de la oración. Pues muchos han estado escuchando que nuestro pastor ha estado hablando de la oración, ¿verdad? Porque es muy importante orar, es de vital importancia en la vida del creyente. ¿Y qué es orar? Pues la oración es hablar con Dios. Y el tema de hoy se llama perseverar en la oración. Y estas palabras las pronunció el apóstol Pablo cuando le recomienda a la iglesia en Colosas que perseveren en la oración, ya que la oración es de vital importancia en la vida del creyente. Debemos de acercarnos a Dios reconociéndolo como nuestro Padre. De hecho, todo pastor debe de enseñarle a las ovejas que pastorea a que aprendan a orar. Es necesario enseñarle a la iglesia a que aprenda a orar, a que persevere en la oración. Si vemos, Juan le enseñó a sus discípulos. Y todo pastor tiene que tener discípulos. Los que estamos pastoreando son discípulos, obviamente, del Señor, pero que nosotros de alguna manera estamos enseñándoles la palabra y debemos de hacerles entender de que la oración es importante. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque me doy cuenta de que hay gente que no le gusta orar. Yo conozco infinidad de personas que se les dice dirija una oración y empiezan a tragar con nudo en la garganta porque no hayan qué decir. Y es porque no han entendido que el orar es presentarse a Dios tal como uno es, en primer lugar necesitado. A Dios se acerca uno confiado en que Él le va a escuchar lo que usted le va a decir. Entonces es importante que nosotros entendamos que si aún los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, entonces yo creo que es bien importante que entendamos que la oración es
de vital importancia en la vida de nosotros. Entonces, si vamos a la palabra, vámonos a Colosenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo les habla a los creyentes de Colosas y les dice en el capítulo 4 de Colosenses, verso 2 al 5, vamos a leer nada más, solo ahí me voy a enfocar porque es bien importante que atesoremos lo que Dios está hablando hoy. Y dice de la siguiente manera: perseverad en la oración. ¿Qué es perseverar? Es estar continuamente haciendo ese diálogo con Dios. Esas conversaciones las necesitamos tener constantemente, ¿verdad? Acercándolos a Dios como necesitados y con acción de gracias, dice el apóstol Pablo, que perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. O sea que cuando oramos o estamos orando, debemos de ya darle gracias a Dios por el resultado que vamos a obtener de lo que le estamos pidiendo. Y otra cosa, que no solo es pedirle a Dios, sino acercarnos a Él como nuestro Padre, y debemos de darle también. ¿Y qué le podemos dar a Dios? Pues es acción de gracias. Con nuestro comportamiento podemos estar desagradando a Dios o podemos estar manifestando agradecimiento a Él. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a los hermanos de Colosas, les dice: perseverad en la oración, velando con acción de gracia, velando en ella con acción de gracia. Y dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. El apóstol Pablo estaba prisionero en ese entonces cuando escribe esta carta, y él reconoce la importancia de perseverar en la oración y pide a los hermanos que oren por él y por los que pregonan la palabra de Cristo, para que se abra puerta, para que se pueda expandir el mensaje. Entonces, si nosotros, los mensajeros, enseñamos a los que discipulamos a orar, usted va a tener el privilegio de que estas personas que están aprendiendo a orar van a orar por usted. Por eso el apóstol Pablo les recomienda a los hermanos que perseveren en la oración y les pide que oren por él, para que Dios abra puertas, para que Dios le dé la oportunidad. En otro pasaje habla para que se le sea revelada la palabra, para que se le dé palabra, ¿verdad? Entonces él está pidiendo que oren, ¿verdad? Orando al mismo tiempo, dice, por nosotros, no solo por él, pues habían más mensajeros, ¿verdad? Estaba dirigiéndose, ¿verdad? No solamente a su persona, sino estaba pidiendo oración por sus compañeros de milicia, por los que él estaba cubriendo como apóstol, ¿verdad? Entonces vemos que dice: para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Si las puertas están cerradas, la palabra no entra. ¿Y cuál es la puerta que se necesita abrir? La puerta del corazón de las personas. Por eso es importante que tomemos muy en cuenta lo que está hablando el Señor hoy a través de su palabra. Dice: para que lo manifieste como debo de hablar. Oiga bien, que él está pidiendo oración. ¿Para qué? Para que Dios le dé la gracia como poder hablar. Dice: andad sabiamente para con los de afuera. Mire qué interesante esta recomendación que les está dando a los hermanos. Les dice: andad sabiamente para con los de afuera. Entonces, esto también es para mí hoy en día, y para usted como creyente. Debemos de atesorar estas grandes enseñanzas que el apóstol Pablo enviaba a los hermanos de Colosas, y les dice: pórtense bien, condúzcanse bien. Hoy en día yo debo de saber que como creyente, para ser bendecido, para vivir bien y para ser de bendición para otros, debo de portarme bien. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo: pórtense bien. Donde quiera que ustedes anden, manifieste que son hijos de Dios, ¿verdad? Redimiendo bien el tiempo, les dice. Redimiendo bien el tiempo. Usted sabe, yo meditaba
acerca de algo que me estaba aconteciendo últimamente. Mi nietecita se enfermó, ¿verdad? Y estuvo muy malita, estuvo como una semana arrojando y se puso bastante deshidratada la niñita, y orábamos por ella, le pedíamos al Señor y le decíamos: Señor, ten misericordia, Padre, por favor, porque nos ha dado tanta alegría. Pues yo estoy aprendiendo a ser abuelo, es una etapa de mi vida muy preciosa. Entonces, cuando dice la palabra redimiendo bien el tiempo, es porque el tiempo es corto del peregrinar de nosotros y que de momento nos podemos ir. Entonces yo les decía a mi nuera, a mi esposa y a mis hijos: ¿qué tal si Ivette se hubiese muerto? ¿Cómo nos estaríamos recordando de esos tiempos gloriosos que hemos tenido con ella? Porque los niños, usted sabe, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hablar, le dan una alegría a uno, le dan un gozo que no lo había tenido antes. Creo que es un gozo impactante de llegar a ser abuelo, ¿verdad? Si ustedes como oyentes todavía no lo son, pues algún día van a experimentar y van a entender lo que estoy hablando, de lo que es ser abuelo, ¿verdad? Uno se goza ver el crecimiento de los nietecitos, y uno quisiera hacer lo que no pudo hacer con sus hijos. Y bueno, entonces cuando me refiero a redimir el tiempo, es que lo aprovechemos, ¿verdad? Porque después que nos vayamos, ya no podemos hacer nada. Entonces cuando el apóstol Pablo le dice redimiendo bien el tiempo, ¿verdad? Y debemos de vivir como creyentes sabiamente para con los de afuera, conduciéndonos de una manera diferente, no como en el mundo. Entonces, ¿por qué le mencionaba de lo de mi nieta? Porque yo le decía: ¿qué tal si se hubiese ido mi nieta, si hubiese muerto? ¿Cómo estuviésemos tristes recordando los buenos tiempos que tuvimos con ella? Pero gracias al Señor que ya se sanó, ya está sanita, gracias al Señor. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que si nosotros aprovechamos el tiempo con los de afuera, conduciéndonos con un buen testimonio, la gente nos va a recordar como personas que marcamos la diferencia. Nos va a recordar, ¿verdad? Incluso hay personas, por ejemplo, en mi caso, cuando yo recuerdo personas que ya han muerto, que han sido de bendición, a veces me quebranta recordar eso, ¿verdad? Porque eran personas que daban de qué hablar con su conducta, personas con un comportamiento intachable, y a veces también me quebranto, pero ya solo es un recuerdo. Pero también conozco de personas que eran terribles, que hacían cosas desastrosas, que ya han muerto. Entonces, nosotros debemos de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque somos pasajeros aquí y debemos de aprender a hablar con Dios, dándole gracias por la vida que nos ha dado, dándole gracias por el cambio que está operando en nuestro ser, y de esa manera estar constantemente pidiéndole al Señor que nos enseñe a hablar bien. El apóstol Pablo aquí les recomienda a los hermanos y les dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Debemos de pedir la gracia al Señor cómo hablar, porque hay creyentes que habla de una manera que da tristeza, y eso es lamentable. Entonces debemos de aprender nosotros a conducirlos de una manera especial como creyentes, para que sepáis, dice, cómo debéis responder a cada uno. Entonces debemos de pedir al Señor que nos ayude a vivir como un pueblo diferente, que el día de mañana, si nos toca partir, que nos recuerden como personas que fuimos de bendición aquí en la tierra. Yo creo que esto es bien importante, que aprovechemos las enseñanzas que están escritas aquí. Recordemos que siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, que para el día de la Biblia es el primer versículo que se pone en una pancarta donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros no atesoramos las enseñanzas acá en la palabra, no vamos a vivir marcando la diferencia como pueblo de Dios. Entonces, el mensaje de este día es que perseveremos en la oración, dándole gracias a Dios, sobre todo por ser
tan grande en misericordia que un día se llenó de amor y envió a Jesús a morir por nosotros. Ahora que tenemos ese privilegio, ¿qué nos corresponde? Es vivir como un pueblo de Dios, un pueblo diferente. Ya tenemos que marcar la diferencia. Por eso, amado oyente, no se canse de que le siga predicando el mensaje de cambio de vida, porque a eso soy llamado, porque es el anhelo de mi corazón. ¿Sabe? Que en la oración que yo persevero es que le digo al Señor cada día, le digo: Padre, ayúdame a ser mejor. Quiero honrarte con mi conducta. Ayúdame. Dame esa sensibilidad para que el Espíritu Santo esté activo en mi vida y me pueda ayudar a conducirme de una manera que se pueda saber, sin necesidad que yo le ande diciendo a las personas que yo soy cristiano, que yo soy creyente, que yo soy evangélico, que yo soy hijo de Dios. No necesitamos andarle diciendo a las personas lo que nosotros somos. Lo vamos a manifestar en la forma que hablamos, en la forma que nos conducimos. Pero hoy en día hay necesidad de enseñar esto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que piensa que el ser cristiano es solamente ir a escuchar el mensaje que se nos predica en la iglesia y regresar a la casa y hasta el siguiente domingo, el siguiente culto, otra vez escuchar lo que nos dicen. Y nunca se habla con Dios. Y uno tiene que aprender a hablar con Dios, decirle lo que necesitamos, los cambios que necesitamos que Él haga en nosotros. Hay cambios que no los vamos a poder hacer por nuestra propia fuerza. Por eso es importante que perseveremos en la oración, dándole gracias, ¿verdad?, por el cambio que Dios va a operar en nosotros. Porque obviamente lo que usted no puede hacer, Dios lo va a hacer. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar. Ese cambio de corazón solamente Dios lo puede hacer de acuerdo a como usted se lo pida. Si usted quiere decirle al Señor: ayúdame, ya no quiero ser un mentiroso, ya no quiero hablar malas palabras, ya no quiero ser mal pensado, ya no quiero ser envidioso, ya no quiero ser orgulloso, porque ¿sabe qué? Cuando veo lo que dice la palabra, que debemos de andar sabiamente para con los de afuera. Usted sabe que hay creyentes que el orgullo le brota por los poros. Y eso es lamentable, porque un creyente orgulloso Dios lo está mirando de lejos. Por eso Jesús recomendaba y decía: aprended de mí la humildad que tengo. Soy manso, soy humilde. Hay creyentes iracundos, y dice la Biblia que el cristiano o los iracundos no van a heredar el reino de los cielos. Los mentirosos. ¿Y cuántas cosas le puedo enumerar que la Biblia habla que debemos de reconocer que hay que cambiarlas para poder disfrutar el reino de Dios? Yo creo que es bien importante que perseveremos en la oración, diciéndole a Dios, en primer lugar, reconociéndolo como nuestro Padre. No como mi Padre nada más, como nuestro Padre, que acobijemos con esa fe a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de unidad, no es un Dios que quiere creyentes solitarios. Por eso es importante que oremos unos por los otros. Sabe que en la obra misionera que Dios me ha dado el privilegio de desempeñar en estos años, tengo el privilegio de que mucha gente ora por mí. Y eso a mí me bendice, porque sé que tengo la bendición de tener muchas personas que están orando constantemente por mi vida, por mi familia, por el ministerio. Y eso es bendición. Por eso yo le invito a que nos unamos, perseverando en la oración, velando en ella, como dice la palabra, velando en ella con acción de gracia. Desde antes de que recibamos lo que le pedimos al Señor, debemos ya de estar agradecidos, porque hay cuantas cosas que le podemos pedir. Quizás en esta hora usted tiene una necesidad de comenzar a pedirle algo, porque hay gente que dice: yo no puedo cambiar, tengo costumbres, tengo hábitos que no los puedo cambiar. Y esas son las cosas que yo le quiero decir hoy, que si usted tiene una necesidad hoy de acercarse a Dios y comenzar una etapa nueva en su vida, que sea esta: perseverar en la oración, perseverar escudriñando la Escritura, ¿verdad? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Si nosotros aprendemos de este libro,
las enseñanzas para nosotros. Vamos a poder compartirlas con otros, con nuestro diario vivir, con nuestra conducta. Entonces, el evangelio es fácil. A veces nos complicamos, ¿sabe por qué? Porque queremos como darle a otros que cambien ellos y no queremos cambiar nosotros. Lo primero es que nosotros experimentemos que esto da un cambio en nuestra vida y que de esa manera invitemos a otros a ser partícipe de esta bendición de ser hijos de Dios, bendecidos para bendecir a otros. Estaba mencionando hace poco de las bendiciones espirituales que habla Efesios 1. Ahí usted puede leer en Efesios 1. Qué bendición es saber que somos llamados a ser santos. Pero para eso necesitamos perseverar en la oración y decirle: Dios mío, ayúdame a cambiar de vida. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser una nueva criatura. Por eso es importante que le hagamos entender de esa manera a la gente que está viviendo sin fe y sin esperanza. Que ellos vean que nosotros somos diferentes. Que la gente que vive a nuestro alrededor sepa que nosotros somos cristianos por la forma en que vivimos. Ya no podemos estar pretendiendo ser creyentes y viviendo, como dice un dicho, como perros y gatos peleando entre hermanos, entre familias. Tenemos que buscar la unidad, pero solamente se puede lograr si le pedimos al Señor que cambie nuestra forma de pensar, de vivir, y que cambie. El cambio tiene que ser de aquí adentro, ¿verdad? De adentro tiene que ser, que nos cambie el corazón. Hay personas que se ponen bonitas, como está su servidor en este día, bien arregladito, peinadito, bien arregladito por fuera, pero por dentro, terrible, se manifiesta la envidia, la hipocresía, se manifiesta mucha maldad. Entonces, lo precioso es estar restaurado por completo, que espíritu, alma y cuerpo sea presentada al Señor tal como somos, necesitados para que Él nos transforme, y de esa manera podemos decir que sí estamos aprovechando bien el tiempo. En algún otro pasaje dice que debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así es que yo quiero también hacer un llamado al mismo tiempo, ya compartí para los cristianos, que debemos de comportarnos como hijos de Dios, siendo agradecidos por la vida que Dios nos ha dado, para que el día que estemos para partir a la eternidad no estemos angustiados, preparándonos ya a la última hora. Usted sabe, hay gente que se alista ya el último día de viajar, se alista y anda corriendo, que no se le vaya a olvidar el pasaporte, que no se le vaya a olvidar el par de zapatos que pensaba llevar, los mejores pantalones, las mejores camisas, empiezan corriendo buscando todo. Pero qué precioso es cuando uno se prepara de antemano, va poniendo todo en orden. El día que se va, tranquilo, ni cuenta se dio. En mi caso siempre me ha gustado que cuando me voy a mudar de un lugar a otro, por ejemplo aquí en Estados Unidos, uno tiene que estarse a veces constantemente mudándose de casa porque pues a veces los que le rentan le dicen: bueno, ya he decidido rentar a otra persona, o quiero hacer cambios en la casa, necesitamos pintar, así es que le vamos a dar un mes para que se prepare. Entonces he empezado a ir ordenando las cosas. El día que me toca la mudanza, ni cuenta se dieron porque tenía todo arregladito. Pero hay gente que el último día empiezan a sacar, así le toca a muchas personas que el día que están ya casi muriendo están angustiados porque sienten que no están preparados para irse y quieren más extensión de tiempo y empiezan a vivir una vida desastrosa a la hora de morirse. Y yo le pido al Señor constantemente que me prepare cada día para estar preparado por si Él le place llevarme, que no me encuentre en esa angustia a la hora de partir, ¿verdad? Quiero estar preparado y ese es el anhelo de mi corazón, que usted le pida al Señor que lo prepare para ese viaje a la eternidad. Pero Dios no lo puede preparar a usted ni a mí si yo no me dispongo a entregarle lo que necesito entregarle a Él. Él sabe de qué cosas necesitamos o qué cosas necesitamos cambiar, en otras palabras. Pero si nosotros no le pedimos, Dios no va a dar ese cambio en nosotros. Por eso es importante recordar
que no sé si ya les he contado de que hace unos años yo empecé a sentir la necesidad de vivir la vida cristiana de verdad. Y como no podía orar así en la casa donde vivía, porque había más personas, y yo quería quebrantarme en la presencia del Señor, entonces opté por agarrar mi carro y me fui a un parque. Y allá iba a orar por las noches al parque, me arrodillaba, le quité los asientos de la parte de atrás al carro y hice un espacio, llevaba una sábana para arrodillarme ahí, llevaba papel para limpiarme las lágrimas y empezaba arrodillado a decirle: Señor, yo necesito un cambio. No quiero ser un cristiano cualquiera, quiero ser un hijo de honra, necesito cambiar, necesito que yo me pueda gozar con los que se gozan y pueda llorar con los que lloran. Para eso necesito un corazón quebrantado, un corazón sensible, y empecé a pedirle al Señor eso. Y ¿sabe qué? Ahora puedo reconocer que ese cambio ha sido palpable en mi vida. Cuando yo veo las personas con necesidad, estoy pidiéndole al Señor que les provea. Estoy pidiéndole al Señor que me ayude cómo ayudarles a suplir esa necesidad. Y si no me usa a mí, que use a otro, pero me desespero por querer ayudar al necesitado. Antes no me importaba lo que otro estuviese pasando. Ahora sí me interesa. Quisiera que todo el mundo supiera lo que yo amo a las personas, independientemente si se portan bien conmigo o no. Amo a las personas. Eso solo lo puede hacer Dios en la vida de un hombre con deficiencias todavía. Tan pronto me equivoco porque todavía soy humano. No estoy todavía ya el 100% restaurado. Dios está trabajando en mi vida. Pero el momento que me equivoco en algo y le pido perdón al Señor porque ya no me siento bien. Ya no podemos como creyentes disfrutar el pecado. Pero hay creyentes que disfrutan el pecado. Y por eso es importante que perseveremos en la oración y nos acerquemos a Dios como nuestro Padre. Y digámosle, así como Jesús comenzó enseñándoles a los discípulos que se acercaran a Él y lo hicieran su Padre. Si hacemos a nuestro Dios nuestro Padre, nos vamos a acercar a Él confiadamente para que nos ayude a vivir. Entonces, ahora quiero decirle a los que todavía no han entregado su vida a Cristo, que estos 3 minutos que faltan, usted tiene la oportunidad de venir a Cristo y unirse a mí, unirse a mi persona o unirse a los hermanos en Cristo que usted conoce en su localidad para que lo ayuden o lo podamos ayudar a caminar en este evangelio que no es difícil si nos dejamos enseñar de la palabra, si nos dejamos enseñar de personas que ya están un poquito más nutridas con la palabra, han caminado más bajo la fe en Cristo Jesús y le pueden aconsejar cómo vivir. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Es reconocer que el evangelio no es religión. El evangelio de Jesucristo es un cambio en la vida del ser humano y que lo primero que necesita Dios cambiar en usted es su corazón. Si usted no se entrega con todo su corazón a Dios, no podrá experimentar un cambio. Por eso yo le invito hoy a que reconozca que el sacrificio de Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario se llevó a cabo por amor a usted, por amor a mí. Y si usted lo reconoce como el único y suficiente Salvador en este día, su nombre será escrito en el libro de la vida. Ahí usted estará con la seguridad de su salvación, siempre y cuando usted lo haya hecho de corazón y que manifieste un cambio de vida. Yo le invito a que haga una oración y le diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no puedo sentir ese cambio de lo que este hombre habla, pero yo te entrego mi vida para que la cambies, la transformes. Hoy creo el mensaje de salvación y recibo como mi suficiente Salvador. Te recibo porque sé que tu muerte fue para eso, para darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Si usted con esas sencillas palabras, usted le dice que lo acepta como el único y suficiente Salvador, usted obtiene salvación. Y para ustedes, hermanos, que les invité a que aprovechemos el tiempo, no se olvide que yo necesito sus oraciones para continuar en este ministerio precioso de anunciar la palabra del Señor.
Reciban un fuerte abrazo a todos los hermanos salvadoreños, a todos los hermanos hondureños y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, que están ahí pendientes en sus oraciones, ¿verdad? Muchas gracias por ello. Reciban un fuerte abrazo. No menciono nombres porque son muchos los que conozco por este medio y me conocen, pero sí les amo en el amor de Cristo. Que les vaya bien y será hasta la próxima oportunidad si Dios nos da el privilegio de continuar en este medio. Gloria al Señor.